Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todos, a todas por estar acá, por tomarse un ratito de esta feria intensiva de actividades. Quiero agradecer antes que nada, bueno, al Palacio de Minería, a Penguin Random House, la editorial, su sello Grijalbo, y por supuesto a Antonio Malpica, que amablemente presentará la novela Venus Triste de Ana Romero y pues la presencia de Ana, la autora, como no podía ser de otra manera. Venus Triste es la novela que ganó el tercer certamen de novela histórica que Grijalbo, el sello Grijalbo, organiza con el claustro de Sor Juana. Y bueno, recientemente incluso tuvimos una presentación muy formal y muy solemne allá en el claustro para celebrar esta publicación. Esta es otra de las presentaciones de lo que vamos a llamar el Tour Venus Triste. Espero que sea una de muchas más. Y presento brevemente a los participantes antes de dar comienzo formal a la presentación. Antonio Malpica nació en Ciudad de México en 1967. Él estudia ingeniería en computación, pero muy prontito se da cuenta de que le hace mucho más feliz contar historias. Así que en 2001 publica su primera novela para adultos, El impostor, y la primera para chicos, Las mejores alas. Hoy tiene varias novelas infantiles y juveniles publicadas y ha recibido diversos reconocimientos por ellas, por ejemplo, el Premio Internacional Norma, el Premio Barco de Vapor y el Premio Gran Angular. Es el primer mexicano en obtener el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil. Y sus obras más recientes son la novela infantil Abuelita, deja de flotar por el cuarto, que me pones nervioso, el libro ilustrado El Otro y la novela juvenil El juego del protagonista sin nombre. Muchas gracias otra vez, Antonio. Un aplauso, por favor. Gracias. Ana Romero nació en La Piedad, Michoacán, en el 75. Ella escribe narrativa y poesía para niños y jóvenes y también es guionista de cine y televisión. Estudió psicología en la Universidad Autónoma Metropolitana y creación literaria en la Escuela de Escritores de la SOGEM. En 2011 obtuvo el Premio Nacional de Literatura Infantil Juan de la Cabada por Puerto Libre. Forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte desde el año 2019 y en 2023 es cuando gana el Premio de Novela Histórica, Claustro de Sor Juana Grijalbo, por la novela que nos reúne esta tarde, Venus Triste. Ha publicado más de 20 libros para niños y jóvenes. Su narrativa ha sido recomendada por instituciones nacionales e internacionales especializadas en literatura infantil y juvenil. Y desde 2012 escribe para televisión y ha colaborado en más de 10 proyectos emitidos. Muchísimas gracias. Un aplauso para Ana y damos comienzo con la presentación. Oremos. Bueno, siempre que presento aquí tengo que sacar mi chiste sangrón, porque no es la primera vez, no sé, algo me sabrán, querrán que me exorcice de alguna manera o algo. Pero bueno, la verdad es que muy contento de estar aquí en muchos sentidos. Uno de ellos es que ya lo contó Ángela, que yo soy ingeniero y el Palacio de Minería pertenece a la Facultad de Ingeniería. Exacto, y además soy Puma. Entonces siempre siento como si volviera a casa, ¿no? Aunque sea así invitado, de alguna manera. Y pues para presentar libros, pues más a gusto, ¿no? Que no sean libros de ingeniería. Y presentar libros de amigos más. Déjenme decirles que yo siempre he pensado que las presentaciones de libros tendrían que ser así, ¿no? De 5 minutos, no menos, a lo mejor de 3 minutos, onda. Sí me gustó, bastante, mucho. ¿Preguntas para Ana? ¿No hay? Bueno, firma, ¿no? Ay, ¿qué fueron? 10 segundos, ¿no? Porque creo que sí, una presentación de un libro básicamente es invitar a alguien a que dé su aval, ¿no? Así como que diga, sí, ya la leí,
está chida, pero mejor no les cuento nada, ¿no? Para que no les arruine, ¿no? El viaje. Digamos que eso es lo que a mí se me antojaría, porque además yo leo mucho así, déjenme decirles. Yo no leo, o sea, yo leo sin asomarme a esto que está acá atrás, usualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí el viaje está padre que comience desde la página 1, ¿no? A veces hasta no sabes, si no sabes ni siquiera si es de terror, es más, si es comedia y no sabes qué es comedia y te arranca la primera sonrisa y luego la primera carcajada, pues qué mérito para el autor, ¿no? Porque dices, mira, está chistoso, ¿por qué me estoy riendo? Ya, comedia, claro, ¿no? Pero si ves comedia, tú ya estás preparado, no sé, ¿no? El caso es que a mí me gusta leer así, ¿no? O sea, desde tiempos inmemoriales. Me gusta más que me recomienden los libros, o sea, que me digan, este está muy bueno, no digas más. Y así me gustaría luego que fueran las presentaciones, ¿no? Está muy bueno. Y ustedes decían, no digas más, preguntas para Ana. Pero bueno, sí voy a decir, y voy a decir bastante, porque ¿qué creen? Aquí se los venden todito. O sea, hay cuartas de forros que dices, mira, ya llegué a la parte en donde la cuarta de forros, aquí la cuarta de forros llega hasta el final. Pero, oh sorpresa, Ana Romero desde el principio llega hasta el final. ¿Sí? O sea, no hay modo de spoilear. No hay modo de spoilear además una novela histórica, déjenme decirles, ¿no? Déjenme también les cuento que yo coordiné un diplomado de novela histórica que estaba a cargo del Museo Nacional de Historia, es decir, el Castillo de Chapultepec y la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo llegué ahí? Es cuento de otra novela, ¿sí? Pero yo era el que llevaba el taller de novela histórica, estuve ahí 6 años. Y lo mejor de ese taller era ir al Castillo de Chapultepec en lunes, que no abren, ¿no? Subir con tu cochecito, bueno, mi cochecito ahí que apenas subía, pero sentía yo que iba en el carruaje de Maximiliano, ¿no? Ahí, hasta arriba. Y las clases se daban en los salones del museo, ¿no? Así como aquí, etcétera. Y era padrísimo, ¿no? Y digo que eso era lo más bonito, y las galletitas y el café, porque el merequetengue de las novelas históricas es regular, ¿no? O sea, todos los que querían escribir novela histórica traían una noción distinta de lo que querían escribir, ¿no? O sea, estaba desde el que decía, es que mi abuelo llegó con una mano adelante y otra atrás a este país hace 85 años y quiero contar su vida, ¿no? Yo les llamaba novelas de fantasmas porque les decía, a ver, el fantasma de tu abuelo te está, ¿no?, dando lata para que escribas esto, porque pues a lo mejor, aunque te parezca a ti muy interesante, pues a lo mejor nada más es, mi abuelo llegó con una mano adelante y otra atrás, fin, ¿no? Se puso a trabajar muchísimo y fin, ¿no? Y había las que a mí me gustaban más, que eran del corte de, yo soy un súper estudioso de Juárez, o de Hidalgo, o de Allende, o de Maximiliano, y quisiera contar o su vida o este pasaje de su vida, ¿no?, que era muy interesante. Y luego las que me gustaban todavía mucho más, que era, no, yo quiero contar una historia de amor emplazada en 1749, ¿no? En la Ciudad de México o en el puerto de Veracruz. Y entonces decías, ¿cómo le va a hacer? ¿Quién sabe? Pero era muy bonito porque era una historia muy de tu inspiración, pero emplazada en otro tiempo y en otro lugar, ¿no? Pero las que se basaban en personajes históricos también eran muy interesantes porque notabas de pronto ese cariño por esa figura, ¿no? Incluso los que de pronto decían, yo quiero hablar de Iturbide o yo quiero hablar de personajes así controvertidos como Maximiliano, por ejemplo, o Iturbide, ¿no? O Miramón y Mejía, por ejemplo, ¿no? Así como personajes que son oscurones, medio villanos, y era padre porque de pronto te enterabas de cosas, ¿no? Y este es el caso, ¿no? Este es el caso, se nota luego que ahí hubo un jalón,
un jalón de la autora con este personaje impresionante, ¿sí? Que no se llama Venus Triste García, ¿no? Para los que no sepan nada de esta novela, es la historia de un pedacito de vida de María Teresa Landa. ¿Quién fue María Teresa Landa? Ahorita vamos a entrar porque les dije, yo voy a hablar mucho, porque aquí se habla mucho y Ana habla mucho. Bueno, voy a hablar mucho, digo, del libro, no, me voy a callar pronto porque el chiste es que hable Ana. Pero a lo que voy es que es una novela histórica de esas de enamoramiento, de esas en donde el narrador sí tiene una simpatía tremenda por el personaje. Y eso se agradece porque si no se vuelve nada más una mirada así como de pájaro, ¿no? Hay novelas históricas así, ¿no? En donde te dicen, en 1847 llegó el ejército tal de los Estados Unidos al castillo de Chapultepec, y tú dices, y llegaron 150,000 soldados, así, ¿no? Y te empiezan a dar cifras, y por ahí el primer diálogo aparece en la página 43, ¿no? Y es para decir, los valientes no asesinan, ¿no? Y tú te sientes estafado todo el tiempo porque dices, ¿es novela o es historia, ¿no? Aún así, esta no sé si es novela o es historia. Tiendo a pensar que es novela porque ganó un concurso de novela y porque está gordito y las novelas suelen estar gorditas, pero es una cosa rara y muy sabrosa. O sea, ¿por qué digo que no sé si sea novela? Porque no es que Ana se trepen los personajes y entre así con una mañana o Chencha, tráeme el chocolate, o así como que cuando estás así metido en la historia, ¿no? No, Ana lo que hace es una crónica muy sabrosa de lo que pasó con María Teresa Landa en dos sucesos de su vida que la marcaron para siempre y que fueron muy al principio de su vida, en el primer cuarto de su vida, ¿sí? Pero sí es una crónica muy sabrosa, es como leer el periódico, ¿no? Y te están contando un par de noticias de los que tú ya sabes porque a lo mejor hasta oíste en la radio, pero de la manera más sabrosa posible, porque además es una de esas novelas de primera persona, narradas en primera persona, en donde la primera persona no está metida en la historia. Es el narrador, ¿no? Descarándose con el lector de, a ver, yo te voy a contar esta historia, ojalá te guste, si no, pues hay muchas otras formas de entretenerse con los libros. Esta es la mía. Y cuento todo esto porque esta es una de esas novelas históricas que si yo hubiera leído cuando estaba dando ese taller, hubiera llorado de felicidad, ¿no? Porque hubiera dicho, wow, aquí hay algo que sí viene como a cambiar el concepto. Porque eran tanto la rebatinga de, esto no es novela histórica, porque es que, cállense y escriban, ¿no? Y si hubiera llegado Ana, a lo mejor sí no hubiera faltado el señor de traje de 80 y no sé cuántos años, dice, no me parece que sea novela histórica, porque aquí en la página tal menciona a Amy Winehouse, y no sé si ustedes saben, pero Amy Winehouse no estuvo en el mismo tiempo en el mundo que María Teresa Landa, es más, creo que nunca platicaron entre ellas. O sea, está muy descarada la voz de Ana, pero se agradece, ¿no? Se agradece porque es una novela que se disfruta desde el primer párrafo hasta el último. Es una novela en la que el narrador se involucra a nivel personal y emocional con lo que pasa aquí dentro. Y yo creo que es la mejor manera de contar una película. ¿Por qué digo una película? Porque Ana ya sabía esta película, ya se sabía esta película. Y cualquiera de nosotros, con unos buenos googlazos, puede enterarse de qué trata esta película. Pero yo siempre creí, lo sigo creyendo, que la mayor virtud de una novela histórica no es la historia en sí, excepto esas que les digo que, no, yo voy a escribir lo que viento se llevó, claro.
eso no pasó, pero ocurrió en la Guerra Civil de los Estados Unidos y es maravilloso, etcétera. Pero si tú vas a contar un suceso que sí ocurrió, entonces, perdón, pero la anécdota no te va a ayudar. ¿Sabes qué es lo que va a hacer que funcione tu libro? Cómo lo cuentes. Y esta es una maravilla de cómo está contado, ¿sí? Porque además todo ese cariño se ve en el trabajo que hizo Ana en función de todo esto. Por ejemplo, la documentación es así apabullante, ¿no? O sea, hasta te pone a qué lados fue, y además que fue a la hemeroteca, y ¿no? O sea, todas estas son las fuentes consultadas, ¿no? O sea, así como diciendo, a ver, si no me crees, pues aquí es donde estuvo la falla, si es que hay, ¿no? Además, habla de todo el documento gráfico, que además mucho es de Casasola, yo no sabía, está precioso, además por la calidad de las fotos, y la editorial hizo el estupendísimo trabajo de incluirlo, ¿eh? Vean estas fotazas, vean esta fotaza. Para los que no sepan qué pasó con María Teresa Landa, esta les va a llamar mucho la atención, van a decir, ay, hijo, ¿qué pasó ahí? Parece como que ¿qué? ¿No? Que la van a procesar, pues sí. Bueno, esta es una novela sobre un crimen pasional, ¿sí? De pronto esas dos palabras pareciera que no debieran ir tan juntas, pero lo van, porque sí hay crímenes de pasión, ¿no? A lo mejor no está estipulado legalmente, pero los hay, o sea, incluso todo lo que va en función de este libro, a mí me llamó mucho la atención al final, y no voy a llegar a esa parte reveladora a menos que convenga, es decir, no voy a decir cómo termina el juicio de María Teresa Landa, porque esa parte es muy bonita, y les recomiendo que si no saben cómo terminó, no lo googleen, échense el libro sin saberlo, porque todo está fundamentado en eso. Se puede matar por amor, o sea, se puede matar de tal suerte que te gana el sentimiento, estás pasando en ese momento y no piensas y no eres tú, y le metes seis balazos a la persona que más amas en la vida, y eso es defendible de alguna manera. Está fuerte, ¿no? Bueno, pues María Teresa Landa fue la primera Miss México, ¿sí, verdad? La primeritita. Ganó el concurso, que a lo mejor no tenía tanto rating como ahora, y a lo mejor no se inscribieron tantas como debieron. O sea, lo que voy es que, y Ana también lo dice, esta era la mujer más hermosa de México en 1928. Y a lo mejor ustedes piensan igual que Ana, lo pone aquí, que a lo mejor no era para tanto, ¿no? O sea, así como diciendo, híjole, de veras la más hermosa, pues ¿cómo estarían las demás? Perdón por el comentario, pero bueno, Ana misma lo pone allí, pues se me hace que no era para tanto, pero bueno, o sea, es un poco como casi cualquier concurso. Fue la más bonita de las que se inscribió, ¿no? Eso sí. Y la que mejor lucía el traje de baño, que miren que en 1928 lucir el traje de baño, era todo un impudor, ¿no? De casquivana no te bajaban. Pero fue la primera Miss México a sus 18, tenía 18 años, era una chamaquita, ¿no? 17 cuando lo ganó, 18 cuando se casó con un señor que le estuvo literalmente acosando, y ella, pues, ni modo, se rindió a los encantos de este señor, que tampoco estaba tan guapo, y que además era militar, y que la superaba casi en 20 años, o sea, este señor tenía 37 cuando ella tenía 18 o algo así, sí, le sacaba 19 años. Pero se enamoraron durísimo, y eran otros tiempos, eran los tiempos, acuérdense, en que se robaban a las chamacas
y ya llegaban casadas y a los papás lo que les tocaba era pechugar, ¿no? Decir, pues ya que, pues pásenle, ¿cómo le pusieron al chamaco? Cuando menos se casaron, exacto, ¿no? Porque además, por supuesto, falsearon la edad de María Teresa para casarse. El mínimo eran 21 años en ese entonces, la falsearon, se casaron, fueron muy felices durante un tiempo hasta que María Teresa descubrió que el señor ya estaba casado y tenía 2 hijas. Más o menos la noticia le ha de haber durado en la cabeza como unos 3, 4 minutos antes de que sacara la pistola y le metiera esos plomazos al señor. Ni siquiera la sacó, el señor era militar y la tenía ahí muy a la vista. Y María Teresa pasó del yo me mato al mejor te mato. Y hasta ahí voy a contar. Hasta ahí voy a contar, porque creo que lo demás vale mucho la pena que lo lean aquí. Y además estoy contando hasta donde dice aquí. Toda esa parte del juicio, que en realidad es poca, toda esa parte del juicio, o sea, es un clímax maravilloso. Es de película hollywoodense. Y estás esperando que ocurra lo que tiene que ocurrir, porque como dice Ana, este personaje tan atractivo, tan enigmático, lo que más te sobrecoge es darte cuenta de que es una persona, de que es alguien como tú y como yo, y al final tú lo que quieres es que gane, ¿no? Entonces, lo que dice Ana y la simpatía que Ana siente por este personaje terminas por sentirla tú también. Y voy a leer este pedacito. María Teresa sabía que su acta de nacimiento debía ser falsa y aún así se casó porque era lo único que le importaba, por tranquilidad de sus padres, por el bien de su amor, por estar con el hombre de su vida. No era ingenua ni villana, era persona. Y aquí vienen ese tipo de arrebatos de Ana Romero que uno agradece muchísimo. A partir de que la serie Los Soprano irrumpiera en escena con sus antihéroes, de ser agujas en los pajares audiovisuales, estos se transformaron en agua de uso porque es a lo más que nosotros, simples seres humanos, podemos aspirar, a la imperfección. Mientras que Clark Kent era un dechado de virtudes extraterrestres, Tony Soprano es un ser fallido que mata, defrauda y engaña sin poder evitarse a sí mismo. Pero también es irreductible en sus lealtades, tolera la insoportable de su madre y al espantajo de su hijo que le tocó en suerte. Queremos que gane. Tony come tanto como nosotros cuando estamos a dieta, llora, sufre ataques de ansiedad. Es el jefe, pero es un ser defectuoso. Como María Teresa, la antiheroína de este cuento. Fue engañada, sí, pero a saber si por un general, por ella misma en contubernio con la sociedad que le tocó padecer, o por todo junto. Está enamorada, está ciega, es una asesina que oprimió el gatillo 6 veces y aún así quiero que gane. Eso es lo que dice Ana Romero. Les voy a leer un tuit. Van a decir, ¿y eso a mí qué? Les voy a leer un tuit que guardé porque me dio mucha risa que cuando terminé de leer esta novela, así me apareció de esos que dicen, ay, pues como para ti ha de haber dicho, pues está leyendo este señor una novela de este tipo, porque me da mucha risa lo que pasa. Dice la chava del tuit, después de 2 años de relación con mi novio, al fin me tocó el tema del matrimonio. Sí, señoras y señores, tiene esposa e hijos. Pasaba en 1928 y oh sorpresa, sigue pasando.
¿Qué pasa? Pero bueno, y ya nada más para terminar, porque esta es una novela que tiene su soundtrack. Tiene su soundtrack y la verdad es que está muy bonito el soundtrack. Y les voy a leer ese momento previo a cuando María Teresa y el general todavía estaban enamorados, todavía parecía que la vida podía continuar por muchísimo tiempo. Un día antes de que una pistola lo decidiera todo. Esa canción se llama Estrellita, de Manuel M. Ponce, y estaba en boga en ese entonces. El general se la chiflaba a María Teresa cuando estaba a unos pasos de su casa, y así fue como la enamoró. Dice el general: cuando el tren pasó frente a nosotros, las señoras nos aventaron besos y flores por las ventanas en agradecimiento por haberlas salvado de la explosión. El general en ese entonces estaba con María Teresa, casados en una habitación de su casa, ¿sí? ¡Moisés!, lo reprendió Teresa. ¿Te encelaste mi alma?, le preguntó sonriendo de al lado, acercándola aún más a su cuerpo. No te enceles. Yo hubiera querido que más bien me aventaran unas picaditas porque andábamos con la panza raíz. Yo nada más te adoro a ti. Eso ya lo sé, me enojo por otra cosa. Me cuentas y me cuentas, pero siempre te saltas las mejores partes. Ay, se me fue el internet. ¿De qué tonalidad era el rojo con el que se tiñeron las camisas al contacto con las balas? ¿Es verdad que el olor de la muerte reciente se parece mucho al de un manojo de llaves? ¿Cómo cae un cuerpo que ya no tiene alma? ¿Qué le pasó a la tuya después de matar a un hombre? Ay, Telle, por eso no te cuento, la muerte te interesa en demasía. El que me interesa eres tú, le susurró al oído. Y por no dejar que sus palabras escaparan, selló con su lengua esa ruta de salida y todas las demás que se le aparecieron en su camino hasta los labios. Teresa había leído lo suficiente como para saber que aquellas historias no eran más que patrañas y ni siquiera originales. ¿Y qué más le daba? Si no era de patrañas, ¿de cuál materia entonces podría estar hecho el amor ciego? María Teresa Landa estaba ciega cuando descubrió que el hombre que ella creía perfecto no lo era. Del me mato pasó al te mato y después vivió 60 años triste. No se le volvió a ver una sonrisa porque se dio cuenta de que se había muerto en esa tarde, en esa mañana de 1929. Pero ¿cómo ocurrió todo eso? Lean Venus Triste, por favor, de Ana Romero. Un novelón, no lo digo yo, lo dicen Eduardo Antonio Parra, Mónica Lavín, ¿quién más estuvo? Y Andrés Ramírez, ¿sí? Y sí es un novelón. Muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos a... Ya cállate, no quisiste sonar cuando te tocaba. Bueno, ahora sí vamos a pasar a la parte en la que Ana nos platica cómo fue para ella escribir esta novela, cómo se enamoró de este personaje, que sí es fascinante en muchos sentidos,
Y yo creo que el principal, o al menos el que más me impresionó, es que en una época en la que a las mujeres de veras se les trataba muy por encima del hombro, María Teresa Landa a sus 18, 19 años conmocionó todo un país, primero con su belleza y luego con una determinación que hasta a ella le impresionó, porque déjenme decirles que nunca negó haber dado esos 6 tiros, ¿verdad? Sí. Pero a ver, ¿cómo empezó todo, Ana? Cuéntanos. Primero, muchas gracias a ustedes por estar aquí, muchas gracias. Y a Toño, qué chingonería de presentación, estoy conmovida, muchas gracias. Soy merecedora de lo que muchas gracias. Gracias también a mi editora, que siempre está muy calladita, pero está ahí, se llama Ángela, e hizo maravillas con el libro, con esa portada que a mí me parece bien bonita, es muy art déco como la época, y porque hizo un gran trabajo con las fotos y con el texto, y me aguantó en mis momentos difíciles, y gracias, Ángela. Y es que sí me atrapó, sí es como una red, uno de los sobrenombres de María Teresa Landa, entre otros muchos, matadora de hombres, uxoricida, mala mujer, perra del mal. Uno de ellos era la viuda negra. Y pongo en alguna parte de la novela que es que sí lanza una telaraña, porque casi toda la gente que ha escrito sobre María Teresa estamos perdidamente enamorados de ella. Está cañón lo que era un mujerón, era en un momento en el que las mujeres no estaban pensadas socialmente para pensar, ni para leer, ni para resaltar, ella hizo todas esas cosas y me parece fantástico, pero aparte de todo, es que es una mujer, hay como diferentes tipos de personalidades en este mundo. Están los seres muy apasionados y los seres que no tanto. Entonces, yo soy muy apasionada por ciertas cosas, pero no para el amor. Yo leía esto y yo decía, ay, qué cosa tan rara, ¿no? Pero así ocurre. Y muchísimas amigas a mi alrededor, yo las miro y digo, a ver, abre los ojos, mi reina, ¿no estás viendo? Pues no ves, amiga, date cuenta, pues no se dan cuenta. Y eso es María Teresa, también tiene estas dos partes reunidas. Es de una pasión sin par, pero también es una mujer de raciocinio. Y me parece interesantísimo, incomprensible, por eso, yo creo que por eso decidí escribir una novela, para comprender cómo una mujer tan leída y escribida fue capaz de agarrar una Smith & Wesson y vaciarle 6 tiros al señor, porque uno diría, bueno, es que pues ya leyó, ya le pensó, ya le echó naranjas de la China, el arrebato fue el arrebato, la pasión fue la pasión, y nomás 6 tiros le dio. Entonces, ¿cómo no iba a...? O sea, desde que vi pasar la publicación en Facebook, ahí pasó un artículo de Mochilazo en el Tiempo, donde contaban la historia de María Teresa, y estaba ilustrada con una foto, porque es otra cosa bien bonita. María Teresa fue una mujer muy fotografiada, primero porque fue señorita México, esa foto ilustraba el artículo, y me pareció abismalmente triste. Está ahí sentada, solita, en medio de todo, siendo juzgada por un juez y por 9 varones de un jurado popular. Había un montón de gente a su alrededor y ella está iluminante. Y ella tiene este sombrerito clutch que es como un casco que aplasta las ideas y el pensamiento. Está muy triste, pues mató al amor de su vida. Y dice en una parte muy bonita de su última declaración ante el jurado, pues es que yo que iba a saber cómo voy a estar sin un arrebato de mi locura, maté mi única posibilidad de ser feliz, y por eso se llama Venus Triste. Por supuesto que tenía que contar esa historia, porque es muy antigua, hay un siglo que me separa de María Teresa y de sus circunstancias, pero es muy actual, como lo acabas de leer en tu tweet, y el crimen pasional hasta hace unos pocos años que se cambió la tipificación en el Código Penal. El crimen ahora se llama feminicidio, pero el crimen pasional existió mucho tiempo. Lo que pasa es que estaba vedado para las mujeres. Las mujeres eran uxoricidas, autoviudas, matadoras de hombres, viudas negras, bla. En cambio, un hombre que mataba a su mujer era crimen pasional, simplemente.
Y a ella, cuando le leyó su entrada a prisión, el alcalde de la cárcel de Belén dijo crimen pasional. Y no tengo forma de demostrarlo, pero yo puse en la novela que fue la primera persona en este país que le dio a una mujer su calidad de persona sintiente, porque las mujeres, pese a lo que digan todas las tarjetas de Hallmark y todos los memes del Día de las Madres y del 8 de marzo, las mujeres no somos siempre dulces, ni calladitas, ni suaves, ni sutiles, ni... no, o sea, podemos hacer un montón de cosas. Somos todo eso, pero también somos unas personas con maldad y con lujuria y con gula y dignas de, o sea, cometemos todos los pecados capitales igual que los varones, somos personas. Y María Teresa es como el ejemplo perfecto de que eso ocurre, por eso quería escribir una novela. Sí, porque además, eso yo no lo mencioné y ahorita Ana lo dijo un poco sesgadito, pero era muy leída y muy escribida. O sea, sí fue una muchacha, porque fíjense, o sea, todo esto ocurrió antes de los 20 años, que leía mucho y estaba muy apasionada de las letras, ¿no? De cultivarse. Y a mí me llamaba mucho la atención que, por ejemplo, cuando la entrevistaban los reporteros por lo de Miss México, se prendaban de ella cuando hablaba. O sea, yo tengo la teoría, y eso nada más porque ya leí una novela completa de ella, que no era tanto la belleza física como el carisma que tenía, ¿verdad? Cuando ya la oías hablar, porque incluso el mismo general, que la conoció, por cierto, en un velorio, no, quién sabe si no pensaron ahí que ahí había algo. Estoy convencido de que hasta que no habló con ella fue cuando dijo, yo de aquí soy. Y hay que decirlo un poco a favor del general, tal vez, ¿no? Que para él también era el amor de su vida, al parecer. Lo que pasa es que, bueno, pues en otros tiempos era... Tuvo otra vida. El divorcio, no sé, no sé, ¿verdad? Sí. O sea, como que a lo mejor en otros tiempos hubiera ocurrido de otra manera. Porque también no podemos como sacarlos de contexto. En esa época, pues era lo usual, se robaban a la muchacha, y eso que ahora llamamos acoso, ahí se llamaba cortejo. Y así se usaba, así funcionaba la cosa, la perseguía, o sea, ha ocurrido de tiempos inmemoriales. Para Moisés era una cosa muy natural, y también, que también era otra cosa que me interesaba, Moisés es el muerto, le tocó el papel de muerto, pero tampoco creo que sea un villano. Así un chavito de Cosamaloapan que le tocó la guerra, que tuvo que irse a pelear donde mejor él pudiera, tratando de esquivar la muerte, y de pronto tiene la oportunidad a sus 36 años, que ya para las expectativas de vida de ese momento ya estaba como en pleno declive. Ahorita sería un jovencito, mucho menor que yo, por cierto, pero en ese momento pues ya estaba en decadencia. Estaba muy vivido, sí. Muy vivido, pues tenía esposa, 2 hijas, se había hecho toda una guerra en muchísimos frentes, y María Teresa no solo era una cosa hermosa de ver y de escuchar, era un renacimiento, como el segundo chance que todos queremos en la vida. Entonces, o sea, sí, fue un desgraciado, sin freno, pero no es un villano. Sí, y además hay que considerar que fue el primer novio, ¿no? de María Teresa, ¿no? O sea, y sí hay un enamoramiento ahí que también a mí me ha dado mucho gusto que tú escribieras esta novela, porque tú también ya estás vivida de cierta manera, y por ejemplo, no hay modo de satanizar ese tipo de cortejos, ¿no? De antaño. Incluso yo, que sí también, yo estoy más vivida que Ana, y además he visto más películas de ese tipo, ¿no? Pues es casi como un cortejo de película de Pedro Infante, ¿no? Ajá, tal cual. O sea, tal cual. ahí está, debajo de la ventana,
¿no? Jode, O sea, por jode, ejemplo, jode. el cortejo de Cinema Paradiso a mí siempre me pareció lindísimo y después vino ya como la onda Claro. feminista a decirnos, y sí te das cuenta, tú también como hombre, a ver, este cuate ahí está parado enfrente, ya, alguien Ajá. échele agua, y le Ajá. echaban agua, y Y no se estuvo iba. un año parado ahí enfrente de la Ajá. ventana, ¿no? Y dices, no, o sea, no puede Y ser. desde tiempos inmemoriales, uno de los pasajes más bonitos y mucho más y muy citados del Quijote es el discurso de la pastora Marcela, que justo va por ahí, o sea, sí, soy muy guapa, y a fuerza tengo que querer a Claro, si no, nomás porque soy guapa y porque él me quiere, pues óyeme, ¿no? exacto. Entonces por eso no podía contar una narración así como tal cual, porque yo quería hacer una novela histórica tradicional, lo que pasa es que no me salió. Entonces, estuvo el don no, yo no juzgo lo que estaba ocurriendo con María Teresa, pero mi yo de un siglo después Exacto. tampoco se puede quedar callado y decir es que no estaba bien. O sea, así funcionaba, no juzgo sus circunstancias, así funcionó todo el asunto, pero estaba bien. Y también se van a dar cuenta cuando lean la novela cómo el juicio tampoco estuvo bien, o sea, pero fueron otros tiempos, o sea, eran tiempos como mucho más inocentes y también más idiotas, ¿no? O sea, eran tiempos en los que nadie cuestionaba la tauromaquia, por ejemplo, ¿no? O sea, era hasta algo muy romántico, ¿no? Y grandes poetas como Lorca, ¿no? Lo vistieron así de belleza. Y ahora, pues no puede uno, o sea, ya no verlos con esos ojos, pero a la vez como hasta nosotros académicamente o no sé, nos mostraron todo eso con otra visión, ¿no? Pues no sé, o sea, puedes de pronto, ¿no? Como hacer el cambio. Por eso te digo que me da gusto que la hayas escrito tú, porque sí se siente ese ánimo, entre comillas, romántico de que le silbaba Estrellita. Por supuesto, eso es novelado, ¿no? Pero no hay otra forma de pensar que María Teresa Landa se hubiera enamorado de un brutote que además era soldado y que por supuesto escribía con faltas de ortografía y todo lo que podamos pensar de él. Si era un tipo que se paraba a una cuadra de ahí y le silbaba Estrellita para que ella inventara un pretexto y se saliera, porque así era antes. Y esos eran sus encuentros y eso nos contaban nuestras mamás, nuestras abuelas y era muy lindo. O sea, la mamá de mi mejor amigo me acuerdo que decía que ella a todos los hombres, o sea, después ya el papá de mi mejor amigo pues, fue como la ganó, que a todos los hombres que la pretendían los mandaba a la fregada 3 o 4 veces para ver cuál era tan insistente que a la quinta decían no, yo, o sea, imagínate, o sea, incluso en ese entonces era bien visto, ¿no? O sea, a ver, que tanto tiene como ganas de tener algo conmigo, ¿no? Entonces era como hasta probar su hombría o sus ganas de acosar, no Sí, sé, ¿no? era muy raro, éramos, pues sí, eran otros tiempos y los rituales de cortejo han cambiado radicalmente, pero no han cambiado tan radicalmente como queremos pensar, porque de pronto decimos, es que el feminismo pues sí roquea y está bien padre y la equidad y la igualdad y tal, y luego ves un tuit donde dice, pues es que el señor me salió casado. Y sí, y de pronto pues no sé si te ha tocado en las escuelas, que ellos fuimos para niños y jóvenes, entonces vamos mucho a escuelas, estamos en contacto con el público, y hay un montón de jovencitas que a mí me ha tocado, que me cuentan, ellas que están enamoradas, sus padres y sus maestros me cuentan que el chico le pega, o que la mantiene como muy con la rienda cortísima, está volviendo a ocurrir. No sé cómo volvimos a llegar a esto, pero está volviendo a ocurrir. Y incluso esta cosa de los novios tóxicos, que son una cosa atroz, hay todo un movimiento, como una religión, a ver qué tan tóxico se es. Y me parece gravísimo. Según yo, ya habíamos pasado de eso, o sea, ya lo habíamos dejado atrás.
ya habíamos descubierto que el acoso, que no te dejen hablar por teléfono, que no sé qué, no es bonito, no es romántico, los celos no son románticos, según yo ya lo habíamos pasado, y pues no, estamos volviendo a eso y me parece gravísimo. Entonces, pues la sociedad es cíclica, ¿no? Entonces vamos dando vueltas y vueltas y vueltas e insisto, por eso yo tenía que contar desde mi circunstancia. Eran los locos años 20, era otra cosa, acabábamos de salir de una revolución, las calles estaban llenas de tullidos y los cementerios de muertos, entonces era otra cosa, había balazos en las calles, tomaban una ciudad y luego la destomaban y le cambiaban el nombre, y todo era un desmadre. No eran unas circunstancias iguales a estas, pero sí iguales a estas. Por eso quería hacer como ese puente de ir para allá y para acá. Y quedó muy bien, quedó muy bien. Ya veo ahí el micrófono, lo cual me hace muy feliz porque podemos pasar a las intervenciones de ustedes. ¿Alguien tiene una pregunta para Ana, por favor? Este es el momento. También se vale comentarios, pero que no nos lleven aquí media tarde. Y sobre todo si son elogiosos para la obra de Ana. Reclamos cortitos, por favor. No se excedan. Anden, levanten la mano. ¿No? Pues nosotros podemos seguir platicando, pero de aquí nos vamos a ir a echar una chela y vamos a seguir platicando. Entonces, así es que aprovechen ustedes. Sí, muy bien. Gracias. Más que una pregunta, era un agradecimiento. Mi nombre es Desiree Hernández, yo soy la voz del audiolibro de Ana. Y dentro de los muchos libros que me ha tocado leer como narradora, este fue uno de los que sí, tenía la tentación de ir a googlear qué pasaba, porque un audiolibro se graba en muchos días. Y fue un gran regalo el quedarme al término de la sesión de, uy, quiero acabarlo hoy, nos podemos quedar otras 5 horas, porque es una novela que se saborea mucho, que se disfruta mucho, y sí, estamos del lado de María Teresa todos. De verdad, muchas felicidades por esta novela, muchas gracias por la oportunidad de narrarla, y gracias por esa narrativa tan interesante de este libro. Mil gracias. Muchísimas gracias. Esa es la voz de María Teresa. Está bien padre el audiolibro, ¿eh? Si ya tienen el libro físico, pueden todavía comprar el audiolibro porque... En el audiolibro no se ve bien la firma, y aquí sí. Y la firma se las va a dar Ana en unos minutos, así es que este es el momento. A ver, creo que había otra mano. Sí, yo vi una mano, ¿no? ¿Tú también, no? Bueno. Cabe mencionar que también Sí. la esposa se llamaba María Teresa. Sí, eso está bien padre. Sí, la primera esposa de Moisés se llamaba Teresa, también María Teresa Rejón. Y está bien interesante. Es que está llena de casualidades esta novela. Fue la primera señorita México. Su juicio fue el último conjurado popular que se hizo en este país. La anterior se llamaba María Teresa Rejón, se conocieron un 8 de marzo. Sí. Como que hay una serie de casualidades que se fueron pegando bien bonito. Entonces, no, a diferencia de Toño, yo les voy a decir que si quieren ir a googlearlo, googleenlo. Porque resulta que uno de los, o sea, en realidad no quiero que lo googleen, pero se los dejo nada más como para que cuando uno les dice hagan algo, todo el mundo dice no, pues ahora no. Así era María Teresa. Entonces, uno de mis propósitos al escribir este libro fue que, aunque fueran a googlear, de todas maneras se quedaran leyendo. Como que el transcurso fuera lo suficientemente, porque a mí me pasa, yo leo mucha novela histórica y veo series históricas. Entonces veo una serie que se llama The Crown, en la que no conozco a nadie, pero, por ejemplo, sale un capítulo que me interesa, ahí voy y googleo, ¿qué le pasó al duque de Buckingham? Y ya, porque ya no me aguanto, ¿no? Entonces, si quieren, el reto es, aunque sepan el final, que se aguanten acabar el libro. ¿Cuánto vale el libro? ¿Cuánto dura? No, ¿Cuánto vale? Ay, no sé. Aquí ni los de la editorial saben, creo.
Yo les puedo subastar el mío. Vamos a empezar en 1500. No se lo compre. No se lo compre. El mío tiene firma. Cuesta $2.99. Gracias. Lo pueden adquirir aquí Gracias, en el Laura. módulo. Ah, está atrás, sí. Si su presupuesto era de 300 pesos, para la feria le sobra un peso. A ver, mira, acá hay otra mano. Hola, buenas tardes. Bueno, pues todavía no acabo la novela, pero lo poco que he estado leyendo, pues considero que es un libro que es un viaje a la moda, a los dichos, a las canciones, a los lemas de periódicos, ¿no? De un México que ya se fue, pero de otros temas que desafortunadamente siguen, son actuales, ¿no? Si tuvieras la oportunidad de conversar en este momento con María Teresa Landa, ¿a dónde te la llevarías? ¿Y qué le preguntarías? Algo que por más que indagaste, no encontraste en esos documentos que en un momento dado fueron consultados. ¿Qué le preguntarías y a dónde te la llevarías? Yo creo que la llevaría a CEU para que vea la cantidad de mujeres que pueden estudiar. Creo que eso le fliparía, la volvería loca de contento de ver que por lo menos en eso sí cambiaron las cosas. Digo, nos tardan, la Facultad de Arquitectura creo que hasta el 70 y tantos aceptó chavas. Nos tardamos, pero lo logramos. Entonces ahí la llevaría porque a comer al azul y oro, porque yo creo que le gustaba comer. y es que hay un montón de cosas que no encontré. La parte, o sea, es una novela en tanto que ficcioné un montón, o sea, muchísimo, porque no, pues los periódicos no dan cuenta de los sentimientos ni del día a día de las personas. Entonces me encantaría preguntarle primero, ¿por qué diantres dejó las cosas llegar hasta donde llegaron? O sea, ¿cómo no se dio cuenta de que Moisés, siendo quien era, me va a contestar, seguramente me contestaría por amor, pero me resultaría insuficiente? Incluso dedico un capítulo a analizar la cantidad de boquetes que tiene esta historia, porque hay muchas cosas que yo no, tenía que ser una novela para cubrirlos. No entiendo bien por qué se metió a estudiar odontología, no sé, ¿qué le importaban los dientes? O sea, no creo que le hayan interesado demasiado. Yo creo que por estudiar algo, ¿no? Pero no sé, le preguntaría también, ¿por qué Moisés? ¿Qué le gustó a ese señor? O sea, de verdad no estaba tan, o sea, sí estaba guapo, pero no estaba tan guapo. No era un tipo que se acercara intelectualmente a ella, no era un tipo, o sea, era un tipo de violencia, de armas, era a lo mejor por diferente. Un maestro que tenía en Sohem decía que, y fue en el caso de Moisés, los hombres, ese es, ahí está. No se alcanza a ver, pero Dibujita, muy bien dibujadita, que decía que los hombres, y en este caso también las mujeres, cambian a su mujer por otra igual, por una mejor, sino por una diferente. Entonces, a lo mejor por eso, no sé, le preguntaré un montón de cosas que no tienen respuesta para, en verdad, por eso le escribí una novela, porque no, para darle una respuesta por lo menos yo, no real, pero esperemos que sí entretenida. Gracias, Ala. bueno, y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. El implacable tiempo que no deja de pasar nos pide que terminemos, pero bueno, Ana va a estar, supongo, firmando aquí en el módulo de firmas. Aquí mismo. Perfecto. ¿Mandé? Pueden hacer una fila en este lado, por favor. Si quieren el libro, allá atrás se los venden, ¿verdad? No tienen que ir hasta el stand. Y bueno, Ana va a estar aquí tomándose fotos y toda la cosa. Bueno, muchísimas gracias. Y un aplauso a María Teresa y a Ana. Muchas gracias.